Hola, muy buenos días. En el marco de la séptima semana de Ciencia, Tecnología e Innovación, vamos a presentar el efecto del fluido de trabajo y el sistema de concentración solar en el consumo combustible de una turbina de gas. El proyecto es presentado por quien les habla, Faustino Moreno, y los ingenieros Emilio Vera y Gustavo Guerrero Gómez. El proyecto tiene su origen en la necesidad que tienen los gobiernos de encontrar fuentes de energía, ojalá renovables, para balancear su canasta energética. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es simular una planta solar térmica híbrida bajo las condiciones ambientales de Colombia, incluida la radiación. Para esto, la metodología utilizada es el uso de un modelo de estimación del recurso solar, un modelo probado internacionalmente con muy buenos resultados, dada la dificultad que hay en Colombia para tener datos adecuados de radiación solar para un proyecto de este tipo. El modelo de recurso solar se ha acoplado a un modelo termodinámico que nos permite evaluar la operación de la planta. Estos modelos se han incorporado a un compilador Dímula que utiliza lenguaje modélica para poder evaluar la operación a lo largo del día o en diferentes momentos del día. Y esto también permite que se pueda evaluar la planta con diferentes fluidos de trabajo. En este caso lo hemos hecho con helio, aire y dióxido de carbono en condiciones subcríticas. ¿Ok? En la planta, en la figura a la derecha podemos ver el esquema de la planta. Como vemos, hay una turbina de gas con su regenerador. El sistema consta con un sistema de concentración solar de helióstatos y torre central que le suministrará energía o calor al fluido de trabajo antes de ir o de pasar este por una turbina de gas externa que le dará la temperatura necesaria al fluido de trabajo para entrar a la turbina y generar potencia. A la derecha podemos ver el diagrama temperatura-entropía. En amarillo vemos el calor que suministra la cámara de combustión y en rojo el calor que suministra el sistema de concentración solar. La simulación se ha hecho para un día medio anual con datos medios de radiación solar y difusa para el modelo de concentración solar y se ha realizado en la ciudad de Barranquilla con temperatura ambiente de la ciudad. Vemos a la derecha el consumo de combustible de la planta y observamos que cuando la planta utiliza helio como fluido de trabajo, el consumo de combustible es muy alto. Esto se debe a que el helio posee un alto calor específico. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder generar cambios de temperatura y de entalpía, ella consume demasiado calor, por lo tanto se va a consumir mucho combustible. Si bien esta planta produce una buena potencia, el consumo de combustible es muy alto. En la parte inferior vemos el consumo de combustible del aire. Se observa ver que cuando opera el sistema de concentración solar, el consumo de aire disminuye, por eso se ve una disminución en las horas medias del día debido al sistema de concentración solar. También vemos que el ciclo con dióxido de carbono consume menos combustible. Eso es una gran ventaja, teniendo en cuenta que eso afectará la operación de la planta. A la izquierda vemos el factor solar, es la energía que suministra el sistema de concentración solar en comparación a la energía total que consume la planta para generar energía. Vemos que el aporte del helio es muy bajito debido al alto consumo de combustible, mientras que el del dióxido de carbono es mayor incluso que el del aire, lo cual nos permite deducir que la planta operando con dióxido de carbono utiliza mejor o saca el mejor provecho de la operación del sistema de concentración solar. ¿Ok? En la parte inferior vemos la tasa de conversión de combustible. Esto es cuántos kilovatios genera la planta por cada unidad de combustible que consume. Y aquí vemos que la tasa de conversión de combustible del helio es muy baja. Esto se va a ver reflejado en los costos de operación de la planta y como vemos, tampoco cuando opera el sistema de concentración solar le genera un cambio importante, incluso lo afecta más la temperatura ambiente, mientras que los ciclos de aire y dióxido de carbono aumentan su tasa de conversión de combustible, o sea, son más eficientes a la hora de consumir combustible para producir potencia y eso mejora cuando opera el sistema de concentración solar. Vemos que el ciclo de dióxido de carbono tiene las tasas más altas de conversión de combustible, lo que hace a este ciclo de dióxido de carbono muy interesante, incluso teniendo en cuenta que trabaja en las mismas condiciones del ciclo de aire. Estos ciclos son muy prometedores. Hoy en día también se están trabajando en ciclos supercríticos de CO2 o de dióxido de carbono. Como conclusión vemos que la planta operando con helio tiene un consumo de combustible
promedio de 345% mayor al que consume el ciclo de aire, mientras que apenas su aporte solar es del 6%, mientras el aporte solar de los otros ciclos está alrededor de 25%. Respecto al dióxido de carbono, se observa que si bien genera una potencia levemente inferior al aire, también consume menos combustible, aprovecha mejor el sistema de concentración solar y su tasa de conversión es muy superior, lo que va a permitirnos decir que por consumo de combustible la operación va a ser más barata para la misma potencia generada. Eh, Esto es básicamente lo que queríamos contarles por el día de hoy. Eh, Esperamos que haya sido de su agrado y muchísimas gracias por la atención prestada.